Entonces aquí estoy con mis compañeros, con Santiago Pardo, controlling del grupo, y Gonzalo Laguna, director financiero del grupo, ¿vale? Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, como veis, hoy lo que queremos es llevar casos de uso, ¿vale?, dentro del mundo de las finanzas, ¿no? La parte de administración, el mundo financiero, ¿vale? Lo que queremos es que nuestros compañeros, pues bueno, tengan esta conversación fresca, ¿no?, con ellos sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en el mundo financiero. Simplemente como introducción, para aquellos que no nos conozcáis, Integra somos una consultoría de tecnología y estrategia, ¿vale?, que damos soluciones globales a nuestros clientes, siempre desde nuestro propósito, de escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tanto tecnología como conocimiento, ¿vale? Tenemos 7 líneas de negocio, 7 líneas de actuación, que las veis ahí representadas, no las voy a leer, ¿vale? Yo creo que muchos ya nos conocéis y sabéis un poco a qué nos dedicamos en nuestro día a día. Y, bueno, pues simplemente que conozcáis, somos más o menos unas 800 personas, con oficinas en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante y Huelva, ¿vale? Y, bueno, pues esa apuesta siempre por el talento y por las personas dentro de la organización, ¿vale? Bueno, hoy, como decíamos, vamos a trabajar mucho lo que es el mundo del dato, ¿vale? Dentro del mundo del dato, pues, vemos esta escalera del valor, ¿no?, que dan para la organización, y cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a recorrer esta escalera para ir siendo capaces de obtener cada vez más valor para nuestras organizaciones, aunque vayamos ampliando un poco la complejidad que tenemos, ¿no? Desde esa analítica descriptiva, ¿no?, que lo que nos va a permitir es entender el qué ha pasado, ¿vale? Cuando vamos a nuestra organización, vamos a los datos y somos capaces de visualizarlos en un cuadro de mando, un informe, etcétera, ¿no? Yo creo que vosotros también esto lo tenéis mucho en vuestro día a día, ¿no? Muchos cuadros de mando, informes y demás. Y lo que estamos haciendo es hacer ese análisis de información, ¿no? Ese análisis retrospectivo, histórico de lo que ha ocurrido, ¿no? A partir de ahí podemos hacer diferentes analíticas, ¿vale?, que nos van a poder permitir ir siguiendo, ¿vale?, esa línea hasta que somos capaces de llegar a esa previsión y a esa capacidad de saber qué hacer, qué acciones hacer para que ocurran ciertas acciones o ciertos datos dentro de lo que sería nuestra organización, nuestro departamento, etc., ¿no? Bueno, si nos concretizamos un poco en lo que sería el análisis o la parte de cómo la inteligencia artificial nos ayuda, ¿no?, en el mercado, en el mundo financiero, permitirme que lo digamos así. Por un lado, primer caso, lo que sería la automatización de tareas, ¿no?, que yo creo que Gonzalo, Santiago, es uno de los grandes hitos, ¿no? Cómo tenemos mucho software que históricamente nos han ayudado a automatizar tareas, pero era software, digamos, no muy inteligente, ¿no? Cuando se encontraba una dificultad en el camino, paraban y no eran capaces de seguir, ¿vale? Hoy en día, con esa capacidad de la inteligencia artificial de entender imágenes, textos, etcétera, somos capaces de hacer procesos de automatización muchísimo más completos, ¿no? Yo creo que además en nuestro día a día, en nuestra organización, esto lo vivimos en cada momento, ¿no? Por otro lado, la capacidad de generarnos escenarios y hacer previsiones, ¿no? Algo que Gonzalo nos exige muchas veces, ¿no? Esos presupuestos, esas previsiones, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto, la parte de detección automática de desvíos y anomalías, ¿no? Cuando, en las organizaciones grandes es difícil darse cuenta de cuando un indicador se nos va, y seguramente la globalidad de un análisis financiero no somos capaces de visualizarlo, pues tener esas técnicas que nos permitan de alguna forma visualizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, contarnos un poquito vuestra experiencia, ¿no? Aquí contarnos un poco cómo veis, cómo trabajáis el día a día con estos. Pues a ver, un poco nos pasa, me imagino, como les pasará al resto de las empresas. Cuando está la inteligencia artificial, leemos mucho, vemos muchas noticias, vemos pues, bueno, el significativo avance que va a suponer, el impresionante avance que va a suponer, pero la primera duda que nos surge, bueno, ¿y esto cómo nos puede ayudar en nuestro día a día? ¿Cómo nos puede ayudar en nuestro trabajo? Y cuáles son aquellas tareas en las que nosotros, o bien porque son más repetitivas o porque son más estandarizadas, nos podría ayudar. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues hay una serie de tareas que serán comunes a todos los departamentos, pues a la hora de conciliar
bancos, pues todas las tareas de puntear todos los asientos bancarios, pues si tuviéramos alguna herramienta, algún proceso que pudiera permitir pues que toda esa conciliación bancaria se hiciera automáticamente, pues evidentemente sería una mejora sustancial. Como has comentado, el tema de presupuestos, seguimiento de desviaciones, pues nosotros tenemos una elaboración de presupuestos, pero como todas las empresas, pues se nos abren escenarios, cada trimestre hay que hacer un seguimiento. Lo sé. Exactamente, sabéis que vamos persiguiendo, vamos pidiendo esos escenarios, y esos escenarios, si encima pudiéramos coger y analizar esas predicciones, pues en base a una serie de datos que podemos tener, como todas las empresas tendrán. Pues si seguimos con estos ingresos, ¿cómo podremos terminar? ¿Cómo podría esto? Si tenemos una serie de gastos, ¿cómo podrán terminar los gastos a final de año? Si tenemos un histórico de unas oportunidades de venta y unos ratios de conversión de esas oportunidades, pues con esa proyección, ¿cómo podríamos llegar? Pues todo ese análisis, pues sí que lógicamente nos ayudaría muchísimo a la hora de nosotros de pues, hacer esas predicciones y tomar las decisiones y tomar las medidas oportunas que tengan que tomarse conforme a esas desviaciones que pudiera haber, ¿no? Vale, tú estás hablando, Gonzalo, de toda la parte de estrategia, toda la parte de visión a futuro, análisis del pasado, y yo por la parte que me toca a mí, las tareas del día a día y ese control de procesos que hay que realizar en todas las organizaciones, que al final, pues, como dices, que tenemos todos. En las tareas, pues yo destacaría dos tareas. La primera sería la de el seguimiento de los impagos, el poder automatizar eso, incluso las contestaciones que puedas tener o la interacción que puedas tener con cliente. Y luego una segunda sería también el tema de todas las facturas que llegan, el poder de no tener una persona que esté contabilizándolas, sino que el sistema sea automático de dentro de una factura la puedas introducir al RPL, con lo cual al final pues eso, mejoras, automatizas procesos y mejoras el rendimiento de unas áreas de administración que no es lo mismo que una parte de producción, que nunca estamos pensando en esa optimización de recursos y que al final pues, la gente de administración se dedique a contabilizar y no a registrar facturas. Eso es, yo creo además que representáis muy bien dos roles, ¿no? El rol, digamos, más de controller, ¿no? Si me permitís, más operacional, más táctico en el día a día de los datos, donde la inteligencia artificial te ayuda en esa automatización, ¿vale? Ya veis que cada uno tenía su discurso, ¿no? Santiago más orientado a, oye, ¿cómo soy capaz de automatizar el registro de facturas, automatizar el registro de notificaciones, etcétera, etcétera? Y Gonzalo, pues más esa visión, ¿vale? Una vez que ya tengo el dato, ¿cómo soy capaz de hacer un análisis más global y detectar, pues eso, esos impagos o esos proyectos que entran, ¿no? Cómo somos capaces de clasificarlos, ¿no? De alguna manera, este cliente tiene mucho riesgo por el histórico, por el tipo de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que es cierto que además ellos nos vienen mucho, oye, ¿cómo podemos de alguna forma mejorar este proceso, ¿no? Y ahí vamos poniendo nuestros pinitos con la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Unido un poco a esto, interesante también el conocer ciertas herramientas, si me permitís un segundito, que se me ha ido el... Ay, muy bien. Gracias. Bueno, más allá de contaros, ¿no?, experiencias y demás, sí que queríamos pues, que vieseis ciertas herramientas o ciertas utilidades que nos van a ayudar precisamente pues, en estos dos casos, ¿no?, de uso, de la parte más de automatización, de cómo obtengo datos de fuera. Vamos a hacer un ejemplo de conciliación bancaria, más allá que puedes utilizar algún software para machear, etcétera, pues oye, cómo me descargo los movimientos que he tenido en una cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y una herramienta más analítica a más alto nivel que nos va a ayudar en toda esa parte que veíamos de presupuestos, etcétera, ¿no? En esta segunda parte, disculpad, pues hablamos de esta herramienta, ¿no?, que estáis viendo en pantalla, que se llama Planning Analytics. Planning Analytics lo que nos permite, ¿vale?, todos yo creo que conocemos un Business Intelligence, ¿no? Un Business Intelligence en el cual somos capaces de visualizar datos, de ver tablas, de ver tendencias, de ver gráficos, etcétera, ¿no? En concreto, esta herramienta, ¿y por qué la mostramos hoy aquí? Por fundamentalmente tres funcionalidades que son las que nos ha hecho a nosotros de implementarla y que de alguna forma pues hayan mejorado mucho nuestros ciclos de presupuestación, de seguimiento de los presupuestos, etcétera, ¿no? Que como todos lo hacíamos en una Excel, que nos íbamos moviendo, pobre Gonzalo y Santiago luego los tenían que consolidar como podían, etcétera. Y ahora tenemos un sistema como es Planning Analytics que nos permite
a cada departamento introducir la información de nuestro departamento, nuestras previsiones, nuestras previsiones de costes salariales, de costes indirectos, de facturación, etcétera, ¿vale? Luego, lógicamente, existe un proceso donde vosotros validáis esa información y aprobáis ese presupuesto. Y luego tenemos la parte del forecasting, ¿vale? Es decir, la previsión. Como la propia herramienta, más allá de que yo tenga que inventarme cómo va a ser mi presupuesto este año, en base al histórico que tengo de datos, es capaz de darme esa previsión mensual de todos mis indicadores de facturación, de costes salariales, etcétera, ¿vale? Y luego la tercera herramienta, que es la que más utilizáis vosotros, es la parte de simulación, ¿vale? Oye, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si nos suben los costes salariales X? ¿Qué pasa si nos suben los seguros de la organización X? ¿No? Esas simulaciones que, lógicamente, a Gonzalo pues, le pide, ¿no? Desde Dirección General, oye, ¿cómo vamos a acabar el mes? ¿Qué pasa si esta línea la unimos con esta? Bueno, pues esos juegos, digamos, con los datos nos lo permite hacer esta tipología de herramientas que, como veis aquí, bueno, pues es una herramienta muy gráfica, ¿vale? Y sobre todo, una gran diferencia con un Business Intelligence es que es bidireccional. No es que consumamos los datos de sistemas externos, sino que además somos capaces de introducir esos datos y que vuelvan hacia el ERP, ¿vale? Entonces, bueno, recordad cuando empezamos a enseñaros esta herramienta, ¿no? Gonzalo dijo, esto tenemos que ponerlo cuanto antes. Bueno, pues ahí estamos y ya realmente es una herramienta que se ha convertido en core, ¿no? de nuestro día a día, ¿no? Otra de las utilidades, ¿no? Miro más hacia Santiago ahora, toda la parte de robotización, de RPA, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo, es una demo que tenemos en el cual lo que hacemos es acceder a un banco. En este caso, lógicamente, vamos a entrar en modo demo. Lo que estáis viendo es algo que está ejecutando un robot. No hay un usuario que esté haciendo clics en los diferentes botones, etcétera, sino lo que hemos hecho es grabar lo que queremos que haga el robot y él automáticamente va haciendo esos clics, selecciona mi usuario y contraseña, lógicamente almacenamos en un lugar seguro, haciendo clics en las distintas cuentas que tenemos, por ejemplo, ponnos unos filtros de qué día hasta qué día queremos que nos haga una descarga de los movimientos que hemos tenido, en este caso, en esta cuenta. Es un fake, ¿eh? No tenemos 5.000 euros solo, ¿no? Algo más habrá en cuenta, algo más habrá, ¿no? Bueno, ya veis que es un robot. Cada vez que va apareciendo esa manchita amarilla significa que está simulando ese clic, de forma que cualquier integración que queramos hacer con un sistema externo, en este caso un banco o Hacienda o las webs de las comunidades autónomas, etcétera, un usuario que no tiene por qué tener unos conocimientos tecnológicos, ¿vale? Es capaz de grabar lo que está haciendo, ¿vale? Y una vez que ha grabado lo que está haciendo, pues se pasa al departamento técnico y ese departamento técnico es la que ya lo pone, por decir de alguna manera, en producción, ¿vale? Aquí, como veis, el resultado final es esa Excel que hemos extraído en este caso directamente de la página web del banco y que ya esto lo podemos integrar directamente en nuestra herramienta de consolidación dentro del ERP, ¿no? Y de nuevo es una de esas tareas de automatización que nos aplica la inteligencia artificial. Ya, pues, bueno, esto existe hace muchos años, ¿no? Claro, lo que aplica aquí la inteligencia artificial es que es capaz de leer los textos, ¿vale? Entonces, si entramos, porque claro, las webs van actualizándose, se van modernizando, cambian los mensajes, de pronto ponen un Summer Pills, ¿vale? Como nosotros, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que nos permite la inteligencia artificial es detectar si hay algún texto nuevo en la imagen y qué es lo que está diciendo, entenderlo y en base a ese entendimiento que hace del texto, hacer acciones, ¿vale? Lo mismo con las imágenes. Si captura una pantalla y ve que la imagen es distinta a la colección que teníamos de imágenes de ese robot, pues es capaz de tomar decisiones, ¿vale? De nuevo, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es esa automatización. Y, bueno, creo que lo visteis también la semana pasada, ¿no? Cualquier procedimiento o proceso dentro de la organización es susceptible de ser automatizado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todo el tema de cobros, etcétera, que tenemos nuestros procesos, ¿vale? Gonzalo nos pedía el otro día, oye, podemos implementar este tipo de herramientas también para procesar las respuestas de los clientes, ¿vale? Ya no el que te envío la factura referente al proyecto tal, y hay una contestación del usuario que igual dice,
oye, pues... esta factura no la tengo, pues automáticamente se me acaba. Eso es. Entonces, automáticamente la inteligencia artificial es capaz de reconocer esa contestación que ha hecho nuestro cliente y realizar acciones robóticas sin intervención de nadie. Lógicamente va informando al departamento de todo lo que va haciendo, pero lógicamente es algo que no requiere de esa acción humana, como bien decía Santiago al principio. Bueno, pues habéis dos casos de uso, uno más de automatización, este último que hemos visto, y otro de una gestión más global, en este caso presupuestaria, de cuadros de mando, etcétera, pero no esos cuadros de mando, digamos, de consulta, sino unos cuadros de mando de trabajar con ellos. Vamos a hacer esas previsiones, vamos a hacer esos escenarios e introducir datos que luego van a abonar hacia nuestros sistemas, ¿no? Muy bien, y claro, lógicamente, ¿cómo os podemos ayudar, ¿no? Desde Integra, porque lo que sí que estamos viendo es que hoy en día hay muchas pruebas de concepto, la gente estamos, ¿no? Desde la salida de ChatGPT, etcétera, todos estamos pensando ya no si vamos a adoptar o no la inteligencia artificial, sino cómo vamos a adoptar esa inteligencia artificial. Porque al final es el problema que tenemos las áreas financieras, que tecnología poco. No, la primera pregunta es la que nos hacemos, eso es, ¿qué podemos hacer dentro de nuestro portfolio de trabajos de todo el día? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede automatizar? Y dónde podemos buscar esas minimizaciones de esfuerzo y de trabajo. Eso es. Y entonces, ese trabajo que hicimos en interno, ¿no? Que juntamos a departamentos y demás, y oye, vamos a pensar en casos de uso donde podemos aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Pues eso mismo lo trasladamos a las organizaciones hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es importante detectar el caso de uso, ¿vale? Ese momento hype, ¿no? Que vemos de la inteligencia artificial, parece que sirve para todo y demás, lo que necesitamos ahora es bajarlo a un caso de uso. Pues como hemos visto, la conciliación financiera, las previsiones de cierre trimestral, la integración con webs de terceros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues detectar ese caso de uso. A partir que detectamos ese caso de uso, entender qué datos necesitamos para cumplir ese caso de uso, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a integrar eso en el proceso de negocio, en el proceso de la organización, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ponerlo en funcionamiento, ¿vale? Entonces, animamos, ¿no? A todos los que estáis escuchándonos y a aquellos que nos veáis en grabaciones posteriores, bueno, acercaros a nosotros y pedirnos un poco, oye, ¿cómo podemos adoptar la inteligencia artificial desde un punto de vista financiero? Aquí mis compañeros siempre van a poder contar sus experiencias, ¿no? Y además, sabéis que, bueno, si no lo sabéis, os informamos, hay una nueva ayuda para pymes desde el gobierno, que es el Kit Consulting. Digamos, es una prolongación o una elongación lo que fue el Kit Consulting, ¿vale? Perdón, Kit Digital, gracias, ¿vale? Que, bueno, pues se expande hacia empresas entre 10 y 250 trabajadores, ¿vale? Y, bueno, ahí veis un poco las cuantías de las subvenciones, dependiendo del número de trabajadores, pues van por bonos, ¿no? 6.000, 12.000, 18.000 y 24.000 euros, ¿vale? Y simplemente lo que tenéis que hacer, ya se ha abierto el plazo, además esto es concurrencia no competitiva, es decir, el primero que llega se lleva la ayuda, ¿vale? Ahí tenéis un código QR que si lo escaneáis, pues podréis ir a una página web dentro de nuestra web Integra, en el que os podemos ayudar, ¿vale? A pedir, ¿no? Ese kit consulting. Eso es. Gracias. Es que los financieros que bien hablan, ¿eh? Es esa tramitación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo que podéis hacer es tramitar, pedir el kit consulting, y una vez que os lo concedéis. El bono, se solicita primero el bono, y una vez que el bono está concedido, ya se decide qué categoría o qué soluciones se puede Eso es. bastar. Luego eliges con qué proveedor, ¿vale? O qué proveedor certificado, ¿vale? Vas a ejecutar ese kit consulting. Ya no es kit digital, ¿no? Que era un producto. Ya este kit consulting lo que te permite es, bueno, pues hacer esas áreas de consultoría, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en la parte de... funcional de las necesidades. Eso es. Detectar casos de uso, cómo aplicar la inteligencia artificial, etcétera. Es algo que se puede utilizar con este kit consulting, ¿vale? Así que, bueno, era un poquito lo que os queríamos contar, estos dos casos con mis dos compañeros que lo sufren o no lo sufren, ¿no? O lo disfrutan, ¿no? En vivo. Empezamos a disfrutarlo ya. Ahora sí, a ver, los departamentos como nuestros siempre son reacios, hay que decirlo, a ciertos cambios, porque la tecnología pues, no es nuestro fuerte, evidentemente, pero haciendo ese análisis, haciendo ese estudio, haciendo saber cuál es nuestro
con nuestra situación, pues hay muchas soluciones y de hecho las estamos aplicando y muchas más que habrá seguramente que nos pueden ayudar mucho, pero ya no solo pensando en el ahorro de tiempo, sino que lógicamente no solo es ahorro de tiempo, sino que es eficacia, es dato veraz y pues lógicamente eficiencia a la hora de trabajar con los datos. Sobre todo es cambiar el modelo de pensar, incluso el miedo de que viene la inteligencia. Yo como controller, pues, si tengo estos cuadros de mando, no, es que ahora lo puedes construir de otra forma, tienes que aprender a manejar esa herramienta, tienes que cambiar tu concepto de control más financiera, más tecnológico. Ya tienes que ir cambiando un poco esa forma de pensar. Como siempre decimos los tecnólogos, tenemos que modelizar nuestras cabezas para llevarlas a un sistema y que sea capaz de que ese sistema nos ayude, ¿no? Bueno, entendemos, no, modelizar, que es distinto, ¿vale? Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a todos. ¿Hay una pregunta? Sí. Pregunta a una persona que si se puede seguir usando Excel con Planning Analytics. Sí, eso es. Esto es fácil. Lógicamente, y aquí tengo a mis dos compañeros, a un financiero nunca le vas a poder quitar el Excel, ¿vale? Es imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que el Excel pues siempre vivía pues, o en mi disco duro, o en un sitio compartido, o en el correo, etcétera. Lo que te permite Planning Analytics es conectar, ¿vale?, ese Excel al modelo que has generado. De forma que puedes consumirlo como si fuese una tabla dinámica, exactamente igual, consumes el modelo dentro de Excel. Incluso la bidireccionalidad, es decir, si tú en Excel ves un dato que es erróneo y que tienes que cambiar, lo puedes tocar en Excel y eso automáticamente va a ir hacia Planning Analytics. Así que, lógicamente, no vamos a quitar el Excel de las organizaciones, ¿vale? No sé si, Ana, ¿hay alguna pregunta más? No. Vale. Muy bien. Bueno, pues simplemente esto es lo que queríamos contar, un formato distinto, ¿vale? Menos demo y más de contaros casos de uso concreto de perfiles dentro de las organizaciones. Veis que nos quedan dos Summer Pills más. El día 16 con marketing y ventas. El día 16 con marketing y ventas, gracias. El día 23 sobre IA para compras y logística. Vale, y el día 23 para compras y logística, ¿vale? Así que os animamos a que os apuntéis y ver cómo la inteligencia artificial va ayudando a estos perfiles dentro de las organizaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias, Santiago, Gonzalo, por compartir estos momentos que sé que no estáis muy acostumbrados a estas cosas, pero bueno, muchísimas gracias y gracias a todos y esperamos veros pronto.